El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros y morraleras, seáis todos bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de cada viernes. Bienvenidos al Morral número 211 y que espero que sea de vuestro agrado como todas las semanas. Día especial porque hoy felicitamos a todos los Joses, a los Pepes, a las Pepas y a las Josefas y por supuesto es el Día del Padre, el Día de todos los padres y desde el Morral queremos aprovechar para felicitar a todos los que somos padres en un día tan especial y tan bonito. Una felicitación para todos los que son padres, tanto si están entre nosotros como si por desgracia ya no lo están. Yo en particular, pues le dedico este programa al mío, a mi padre, porque para mí, pues es el mejor padre que podía tener y porque gracias a él soy lo que soy tanto en la vida como en la caza. Remarcar esa figura de padre tan importante en la vida y tan importante en el mundo cinegético, ya que pues en muchos casos nuestros padres son nuestros maestros, son con los que damos los primeros pasos en el mundo de la caza, son nuestros espejos en los que nos vemos reflejados y de los que aprendemos. Son, de los primeros que aprendemos y con los que primero ponemos en práctica todo lo que hemos estado observando y atendiendo en todas las jornadas cinegéticas. Son esas charlas de camino al cazadero, dándonos consejos y enseñándonos aspectos y puntos de la caza. Son la alegría de compartir ese primer día de caza juntos, esa primera perdiz, la primera montería acompañándole o ese primer rececho. El emocionarse juntos y fundirse en un abrazo tras un lance, o simplemente el pasar juntos días de campo, tanto los días de sol, los días fáciles, como los días de campo duros y complicados. Por todo esto, y con lo que muchos, supongo que de los morraleros y morraleras os sentiréis identificados, este morral va dedicado a ellos, a nuestros padres, y agradecerles la labor que han llevado a cabo con nosotros, por esa paciencia y por esos valores que nos han inculcado. Agradecerles el que nos hayan enseñado, entre otras cosas, a respetar el campo, a cuidar de él, el amor a nuestros perros, la ética del cazador, a reconocer las especies. En definitiva, yo siempre lo digo y lo diré: papá, gracias por ser y hacerme cazador. Bien, y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Dado que estamos en vísperas de una nueva temporada corcera, aunque hasta después de Semana Santa en principio no podremos disfrutarla por los temas de confinamiento que tiene narices y es vergonzoso que se esté proponiendo público para los estadios de fútbol, que se esté permitiendo que se llenen los centros comerciales, que se esté permitiendo, que yo lo entiendo, que se junten 6 personas en las terrazas o 4 comensales en un restaurante en el interior, y luego resulta, que estemos permitiendo que vengan alemanes y franceses a pasar la Semana Santa aquí, y luego resulta, ya no digo que yo no me pueda ir a una segunda vivienda, porque al fin y al cabo, voy a ir a un sitio, voy a hacer vida allí, saldré a comprar, puede haber algún riesgo, pero ¿qué riesgo hay en el que un cazador vaya el 1 de abril a recechar él solo o con la compañía de un conviviente o de un amigo en distintos coches a cazar al aire libre? ¿Cuál es el problema? Yo siempre lo he dicho, que aquí hay un trasfondo más en cuanto a la caza, que están aprovechando para intentar prohibirnos y cortarnos más, y lo están aprovechando las circunstancias. Pero aprovechando que estamos en vísperas de una nueva temporada corcera, no queda nada, queda una semana. Vamos a tener una charla con 2 amigos del Morral, 2 miembros de la ACE, Gonzalo Varas y Federico Calzada, con los que vamos a charlar sobre cómo se presenta la temporada, de qué manera afectó el año pasado los confinamientos y el que apenas se pudieran abatir corzos porque estábamos cerrados en casa, tanto a nivel de población corcera como afectado como a nivel económico, porque claro, esa es otra. Vamos a comentar de cómo se han llevado esas jornadas pasadas
de control poblacional de corzas en los meses de enero y febrero, y en definitiva pues todo lo que vaya surgiendo alrededor de nuestro amado y deseado duende del bosque, que ya, bueno, pues casi podemos decir que es el duende de las llanuras, el duende de la sierra y el duende del monte, porque está cada vez más extendido por todos los lados. Y antes, como siempre, tendremos las noticias más importantes de la semana con el portal CazaWorld y poco más, que espero que sea de vuestro agrado y que ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos, como todas las semanas, a escuchar lo que nos tienen que contar, lo que nos tienen que decir nuestro patrocinador, Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, que este año cumple 50 años, ni más ni menos. Así que bueno, pues vamos a escucharles y después a las noticias. Ser cazador es madrugar los días de descanso. Ser cazador es disfrutar de tus fracasos casi tanto como de tus éxitos. Renunciar a la comodidad de la vida urbana y sacrificarte por ser tú mismo, siguiendo tu instinto aun cuando muchos te señalan. Ser cazador es alimentar a las especies cuando nadie lo hace, proteger tu entorno, invertir tu tiempo y tu dinero en algo que solo nosotros comprendemos. Ser cazador es ser tú, y desde Mutuasport queremos que sigas siéndolo. Por eso somos la única compañía creada por y para cazadores, puesta en marcha por las federaciones autonómicas de caza para protegerte y defender el futuro del sector. Por eso reinvertimos el dinero de nuestros seguros en proyectos de investigación, formación o comunicación cinegética. Mutuasport, al lado de los cazadores. Vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a estar informados de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Estos días podéis disfrutar de varios vídeos, entre los que destacamos uno sobre la conservación, la caza y el rececho del sarrio a más de 2.000 metros de altura en plenos Pirineos. Una maravilla, de verdad, digno de ver y de disfrutar. Un día de caza acompañando al cazador y al guarda, que nos explica la gestión y las características de los sarrios. Otro reportaje tras los muflones en abierto en la Reserva Nacional de Caza de Muela de Cortes, con recechos y taxidermia. Octavio probando ese nuevo Blaser R8 Ultimate, que incorpora ese sistema de absorción del retroceso, o el último estreno hace unas semanas, Becadas Imposibles, que hablamos aquí en el Morral, en el Pirineo, acompañando a los hermanos Zumalacárregui y a nuestro Miguel Alonso Valdivieso en un homenaje a Mariano Rapún Gil. Vamos, un documental digno de ver por la calidad de las personas y por lo que transmite el vídeo, por lo que transmite las imágenes. Caza y compañerismo en estado puro, así que es un espectáculo que os recomiendo que veáis. Todos estos reportajes y muchos más los podéis encontrar y disfrutar en el canal de YouTube de cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde podemos leer que los cierres perimetrales van a marcar el inicio de la temporada del corzo a miles de cazadores. Salvo en el archipiélago canario Baleares, habrá cierre perimetral de las comunidades autónomas esta Semana Santa. Así se aprobó hace 2 miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por mayoría absoluta. Debido a ello, al menos entre el 26 de marzo y el 9 de abril, se prohibirán los desplazamientos de unas comunidades a otras. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los aficionados a la caza del duende, que ven como un año más el COVID provocará para muchos que se retrase el inicio de la temporada corcera. Los agricultores protestan por el lobo en Castilla y León y por el conejo en Castilla-La Mancha. Profesionales del campo llenan los supermercados con lo que comemos. Van a protagonizar por los daños que sufren por los lobos y los conejos varias concentraciones. Los trabajadores del campo de Castilla y León lo harán hoy viernes por culpa del lobo y será en el estadio de Zorrilla de Valladolid, y los agricultores de Castilla-La Mancha los van a protestar una vez más por los daños que encuentran día a día en sus cosechas por culpa del conejo, y será el próximo día 23 de marzo. La Guardia Civil investiga a un extremeño por la colocación de lazos ilegales que ha matado a un ciervo en Campos de Herrera del Duque. El investigado se enfrenta a penas de hasta 8 meses de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de la caza de hasta 3 años. El ex jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid será juzgado por la Audiencia Provincial
acusado de haber entregado a amigos y conocidos escopetas que deberían haberse subastado o, al no haberse adquirido, sacarlas del destino a chatarra. 1 año y 3 meses de cárcel es a lo que se enfrenta. Sale a la luz un manuscrito de Félix Rodríguez de la Fuente deseando suerte a unos cazadores en el año 1971. El escrito de Félix deseaba suerte a los cetreros de Peñaranda de Bracamonte en sus inicios en la práctica de la modalidad de la cetrería. Denunciado un furtivo por disparar conejos desde un coche. El suceso tuvo lugar el pasado sábado en la autovía A2 en el término municipal de La Muela, en Zaragoza. El presunto furtivo iba de copiloto en el coche que circulaba a una velocidad lenta cuando efectuaba los disparos hacia el campo próximo a una autovía para abatir diferentes conejos. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Cinco esquinitas tendrá siempre mi cama, 4 macarras de barrio me la guardan y la custodian a punta de bardeo. Cuando estoy de bostezar, salen los bichos y los nichos piden más. Entre los gritos de soltaza Barrabás, mientras fallece Morfeo. Bueno, morraleros, pues vamos con la tertulia semanal, tertulia que estoy seguro que os va a encantar porque estamos a pocos días, a escasas un par de semanas de que se abra la nueva temporada corcera y si nos dejan, pues la vamos a coger con muchas ganas después de que el año pasado, por culpa del coronavirus y de los confinamientos domiciliarios, ya no autonómicos ni municipales, bueno, pues no pudimos disfrutar de jornadas corceras casi hasta el mes de junio prácticamente. ¿De qué manera afectó al corzo, a su caza, a su gestión y sobre todo, bueno, pues a la economía de las zonas rurales, ya que el año pasado, como hemos dicho, pues apenas pudiéramos salir al campo? Bien, pues todos estos aspectos y muchos más que seguro que van surgiendo a lo largo de la charla las vamos a tratar junto a dos amigos del Morral, miembros de la directiva de la Asociación del Corzo Español, dos amantes del corzo y de su caza, y dos grandes personas, como son Gonzalo Varas, vicepresidente de la ACE e ingeniero de montes. Muy buenas, Talo, bienvenido al Morral de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias, Javier, encantado como siempre. ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Mucho jaleo o no? Bueno, el típico.
entre unas cosas y otras, el que menos jaleo me da ahora mismo es el corzo, porque con los confinamientos la verdad es que lo tenemos difícil. Sí, la verdad, está siendo... Decimos que ha sido una temporada extraña, pero yo creo que vamos a tener todavía un año extraño aún, a ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, a la expectativa quedamos. También está al otro lado del teléfono Federico Calzada, miembro de la ACE y aparejador. Muy buenas, Fede, bienvenido de nuevo a tu casa. Buenos días a los dos, buenos días Javier, y gracias por reunirnos aquí otra vez, que estamos encantados, y hablo por Falo también seguro. Seguro. Yo, el que está encantado soy yo, porque contar con dos personas que, bueno, pues ya no es que entiendan tanto de corzos y de su gestión, sino que, bueno, pues disfrutan de la misma manera que puedo disfrutar yo en el campo, pues yo creo que esa conexión luego a la hora de hablar, pues y de dialogar se nota. Así que nada, deseando empezar a charlar un ratito. ¿Todo en orden, Fede? Todo en orden, la verdad es que bien. Mira, voy a hacer un apunte sobre lo que has dicho de lo de entender de corzos, y esto lo decía un amigo mío ganadero de Bravo, dicen que de toros no entienden ni las vacas, así que me da a mí que nosotros de corzos tampoco tanto. Bueno, pero por lo menos... Por lo demás bien, Javier, vale. Es que gracias a Dios, bien, pues eso, campeando el temporal que dicen los marinos. Bueno, antes de empezar, en primer lugar, daros la enhorabuena a todos los que formáis parte de la ACE, a sus fundadores, por esos 20 años que cumplisteis a la vuelta del pasado verano, algo que, bueno, pues nació como un grupo de amigos que se juntaron y al final, bueno, pues ha creado una gran asociación, una asociación estupenda, ejemplo de caza, de conservación y de gestión del corzo, ¿verdad? Oye, pues muchas gracias, sí. La verdad es que ha sido un aniversario un poco gris, porque teníamos planificada una serie de actividades y, bueno, este año la asamblea iba a ser distinta, especial, con una serie de actos y demás, y bueno, lo tuvimos que ir posponiendo y ahí lo tenemos en la recámara, porque creemos que un aniversario, al igual que se hizo el 10º aniversario, pues hay que hacerlo bien. Entonces, bueno, pues cuando nos lo permita la pandemia lo celebraremos. Sí, de hecho estuvimos hablando y todo de hacer un programa especial con socios fundadores, con nuevas generaciones, para comentar un poquito la evolución tanto del corzo, de su caza, de la gestión y de la asociación, pero al final lo que tú dices, entre confinamientos y que ha sido todo un poco raro, pues se ha pospuesto todo un poco, así que nada, lo dejamos para más adelante, pero vamos, que queda ahí en la recámara, como tú has dicho. Perfecto. Bueno, ¿qué tal os ha ido la temporada que dejamos atrás? Ya no os digo de corzas, que si queréis entramos a valorarlo ahora, si no lo digo, pues todo lo que viene siendo la temporada anterior, ¿cómo la valoráis? Bueno, pues mira, yo por coger un poco el testigo, Javier, yo te doy mi opinión. La verdad es que, bueno, en general sí que es cierto que quizás, pues como es innegable, ¿no? La pandemia ha afectado bastante a muchas personas que no han tenido la facilidad, por ejemplo, que en este caso tengo yo, y que es que porque yo soy de la provincia de Burgos y tengo allí mis cotos, pues tengo más facilidad para ir, ¿no? Pero es cierto que yo en ningún momento me agobié con el tema de los precintos, de tal y de cual, porque la temporada al final es más larga de lo que parece, y yo la he salvado bastante bien, he quitado cosas que había que quitar y bien. Pero sí que es cierto que yo creo que la gente, pues sí que ha sufrido bastante la situación en la que estamos, ¿no? Y ha hecho complicado el hacer los cupos, que al final es de lo que se trata, ¿no? Al final si hablamos sobre todo de gestión, yo creo que eso es lo más importante. No sé cómo lo ves, Alo, y cómo lo habrá ido a él. Yo lo definiría como una temporada concentrada, que es un poco lo que en mi caso, pues es como todos hasta el 20 y tantos de junio no pudimos movernos prácticamente de casa. Y sí que es verdad que al estar concentrada se cogió con muchas ganas. Creo yo que el mes de junio y sobre todo el mes de julio fue un mes de que la gente que pudo aprovechó al máximo a salir al campo, a recuperar esas horas que se habían perdido los meses anteriores y demás. Y bueno, pues la verdad es que, como bien sabéis, desde la ACE hicimos un estudio para ver un poco cómo había afectado y los datos indican lo que dice Fede, que bueno, sí que es verdad que hubo gente que pudo hacer su cupo como otros años, pero 3/4 partes básicamente cazaron menos. Uh-huh. Luego entramos, si queréis, a valorar ese estudio, sí, un estudio de participación que lleváis sacado desde la ACE, pero claro, es verdad que a lo mejor es lo que está comentando, lo que habéis comentado los dos, que a nivel particular, pues cuando no hay a lo mejor ningún problema por temas de confinamiento o tema de movilidad, pues si tienen los cotos, por ejemplo, como
como Fede, en donde resides, pues al final pues no te suponen mucho problema, a no ser que tengas un confinamiento domiciliario, ya sea autonómico pues o provincial, pues o municipal incluso, si lo tienes en el mismo municipio tu coto, pues no has tenido muchos problemas, pero claro, yo creo que en un porcentaje muy alto eso no ocurre. Claro, sobre todo por también el número de precintos que tengas. No es lo mismo tener que gastar 1 o 2 precintos que gente pues que se junta con varios cotos y bastantes precintos, que al final el tiempo y la dedicación es la que es, y bueno, y cazar corzos pues requiere su tiempo, sobre todo para saber qué estás abatiendo. Entonces, bueno, hay muchos condicionantes, la verdad. Sí, yo, por ejemplo, sí que es cierto que noté una cosa que me vino bien, y es, bueno, efectivamente, como ha dicho Zalo, el concentrar todo pues te hace que le eches más tiempo y más dedicación, ¿no? Pero sí que es cierto que como hasta casi mitad de marzo se pudo ir al campo y, bueno, pues al mínimo que se haya hecho la gestión de las corzas o que se hiciera, bueno, pues ya va situando un poco los machos, ¿no? Los que ya conocías, los que no. Entonces, yo sí noté que fijé bastantes de los digamos, objetivos de la temporada a principios, mitad de marzo, justo antes del confinamiento, y con esos pequeños deberes hechos antes, pues la verdad es que luego bueno, pues se nota que bueno, pues que a la hora de hacer los cupos, pues bueno, pues se notó bastante, porque ya la verdad es que gracias a Dios cumplí con por lo menos con un par de los objetivos que tenía, o sea que con un canto en los dientes. De hecho, bueno, lo que estáis comentando, el año pasado, por los pelos, se pudo llevar a cabo con normalidad la gestión de corzas y las jornadas de corzas que organizáis desde la ACE, pero por el contrario, este año ha estado más complicado por los confinamientos, ¿no? Nada, ha sido imposible. En el caso de las de Castilla-La Mancha, que son las que más conozco, pues por un lado el tema de la pandemia, movimientos, concentración, lo ponía difícil. Luego en el mes de enero vino Filomena y también tuvo ahí como 10 días donde se suspendieron un montón de monterías, un montón de actividades cinegéticas, y luego se concentró mucho en el mes de febrero. Y bueno, pues la gente, ya sabes tú, que mucha gente le gusta su caza de corzas, está implicado, pero cuando además también se dedican a monterías y demás, pues es difícil juntarlos. Y si ya todos los años nos cuesta decidir qué fin de semana pues se van a celebrar las jornadas para que la gente se cuadre y se lo reserve, pues este año ha sido mucho más difícil, pero sobre todo por el tema de reunión. Además, de cierta manera, yo creo que la gente todavía, vamos a ver, claro, como tú comentas, Salo, la gente que tiene, o las personas que tienen pues monterías cerradas o lo que sea, pues al final es cierto que esa modalidad no pesa, no sé si más por lo económico o por todo lo que rodea, pesa más que el decir, oye, pues para irme a hacer la gestión de las corzas, pues prefiero irme a la montería, pues oye, que al final ves a gente conocida, bueno, pues que eso es otra modalidad diferente. Y quizás das prioridad, ¿no? La das prioridad y bueno, pues claro, es lo que hace, ¿no? Cuando tienes que elegir, pues se te complica mucho más, como es lógico. Entonces, bueno, esperemos que no sea, a ver, no creo que por una temporada, pues oye, al final se note tanto, pero sí es cierto que bueno, que dejar cupo sin hacer, pues te obligará pues a tener que hacerlos ahora al principio, que tampoco es lo más recomendable. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo gestionarlo, ¿no? Claro, pero yo creo, por ejemplo, que es verdad lo que tú dices, que un año, Zalo nos puede a lo mejor sacar más de dudas, pero un año no afecta mucho, pero a lo mejor en cuanto a la caza del macho, pero yo creo que en cuanto a la caza de la hembra, yo creo que sí que afecta, porque bueno, pues la mayoría de los cotos hay una desigualdad en los sexos bastante grande. Sí. Hombre, quizá puede afectar algo más. Lo que pasa que al final esto es una cosa a largo recorrido. Sí que es verdad que hay muchos cotos que llevan ya unos años, pues que han invertido la tendencia, que todos los años cumplían sus cupos, que cazaban como debían de cazar las hembras, y normalmente pues al partir de un desequilibrio siempre la tasa de extracción suele ser un poquito mayor en hembras. Y bueno, ellos a lo mejor van a sufrir menos, los que llevan haciéndolo muchos años, que el que todavía lleva el lastre ese de que quita pocas hembras. Pero bueno, al final un año pues tampoco va a ningún sitio. Lo importante, bueno, al año que viene recobrar otra vez la actividad normal. También es verdad que los cotos que participan no es que no hayan cazado ninguna, pero ya no se han hecho a nivel de jornada, sino que a lo mejor pues hoy entre semana aprovechaban,
o a lo mejor un viernes que no tenían nada aprovechaban para ir sacando alguna hembra, que no es que no hayan gestionado este año, Sí, que se ha hecho la gestión, pero a lo mejor no se ha podido hacer coordinadamente, o incluso también es verdad que algunos cotos, pues a lo mejor por la situación y la movilidad de sus socios o por diversos factores, pues no han alcanzado el cupo, pero que no es que no se hayan hecho, sino que bueno, que a lo mejor nosotros no hemos podido organizar la jornada de caza de hembras, pero algo sí que se ha extraído de los cotos, claro. Más que nada es que a lo mejor lo que no se ha podido es lo que tú dices, motivar o incentivar esa buena reunión. Esas buenas jornadas de divulgación que se estaban llevando a cabo desde la ACE, bueno, pues para esa labor de gestión y de equilibrar poblaciones, que era como un ejemplo y que animaba a una sociedad de cazadores a lo mejor a unirse a otra sociedad o a un coto a unirse a otro coto para hacerlo en conjunto e ir poco a poco pues haciendo esa gestión tan necesaria, pero vamos, que es lo que estáis comentando, que a lo mejor no se ha hecho a nivel más global para que de cara al exterior, pues para que se vea un poco más, no en plan postureo, sino todo lo contrario, en plan divulgativo y en plan formativo, pues para que los demás cotos tomen ejemplo, ¿no? Que además es que ocurre una cosa, yo también pienso, Javier, que un poco a colación de lo que tú comentas, ¿no? Cuando haces este tipo de jornadas que ya haces, pues es un plan distinto, porque ya luego te acabas juntando con gente, comentas, muchos cotos que igual que pegan a los tuyos, que no lo hacen con tanta fuerza o con tanta dedicación, se animan. Y al final, si yo hago gestión y quito un montón de hembras y los cotos de alrededor no quitan ninguna, al final da igual, porque las que yo quite y las que le sobren al vecino me las van a volver a meter a mí. Entonces, al final, lo interesante de estas jornadas es animar a toda la comarca o la zona para que, bueno, se haga una gestión más, digamos, más globalizada, no tan particular o tan focalizada en cotos concretos, que entonces pues el trabajo está bien hecho, pero al final, pues bueno, pues las gallinas que entran no por las que van saliendo. Claro, ¿qué ibas a comentar? Sí, no, que aparte de eso que dice Fede, que la labor tiene que ser en conjunto y que esto lo que anima es a la gente. También es verdad que a través de las redes sociales se ve que cada vez la gente está más concienciada, nuestros socios cada vez lo tienen más claro y asumido que tiene que ser así, y la gente ha estado cazando cosas. Pero al igual que ha pasado con los machos, que entendemos que las capturas han sido menores, en las hembras la situación era muy parecida y seguro que por limitación y por reducir días de actividad con otras modalidades y demás, pues preveemos y creemos que haya sido así, que el número de abatimientos pues haya sido menor. De todas formas, es lo que habéis estado comentando antes. El año pasado no se pudo cazar el corzo prácticamente no, hasta junio. Y que bueno, pues no es a priori el mejor mes para ello, pues el terreno está más seco, hay más cobertura vegetal, los machos, bueno, pues ya tienen más o menos sus territorios más delimitados, se les ve peor a los animales en general. Bueno, es todo más complicado. ¿De qué manera pensáis que les afectó a los corzos el confinamiento domiciliario que tuvimos los humanos? Bueno, no sé, quizá abril es el mes que marzo, abril son los meses en los que están más descarados los corzos en las siembras, es donde tienen la mejor comida en esa época y es cuando más se dejan de ver. Al estar prácticamente todo el mundo confinado, pues esos corzos lo que pasa es que fijaron territorio y porque muchas veces esos corzos se abaten a principio de temporada y son nuevos corzos los que fijan territorio, etcétera. Este año pues estaban en su sitio y bueno, en principio la única diferencia que puede haber es en los cotos aquellos donde la tasa de extracción haya sido menor, que se compensará un poquito pues con los años que ha habido desproporción entre caza de machos y hembras, pero poco más, Javi. Yo creo que bueno, a la especie sí que habrán quedado más corzos que otros años en cuanto al número total, pero poco más, entiendo yo. Yo sí que creo, por ejemplo, yo creo que les ha venido bien porque han estado mucho más tranquilos, como dice Zalo, en abril, que es un mes en el que, bueno, pues al final es el mes un poco por excelencia, ¿no? Porque se les da mucha caña, sí. Se les da mucha caña. La gente espera abril como agua de mayo, aunque cambiemos de mes, ¿no?, con el dicho, pero es cierto que al final estás deseando que llegue abril para ir el primer fin de semana o el segundo y tal. Y mucha gente pues que tiene aprovechamiento, igual tiene 5 precintos, si caza 3 el primero, pues ya dice, bueno, ya me he quitado 3, ya puedo estar tranquilo el resto de temporada. Hay gente que lo concentra todo mucho más y es por eso que abril es cuando pues más se nota, ¿no?, esa presión. Lo que pasa es que es cierto que este año han estado muy tranquilos. Lo que no tengo tan claro, porque es cierto que la movilidad no ha sido fácil para nadie,
pero lo que a mí sí me daba miedo, no el tiempo en la temporada, yo no sé si lo comenté contigo la otra vez, Javi, cuando hablamos con Laureano, es los amigos de lo ajeno, ¿no? Es decir, que la gente que vive, por ejemplo, en un pueblo, que coge el coche y se sale a dar una vuelta por la noche, es que no había nadie vigilando los cotos por las noches. Que no lo vigilan casi hoy en día, porque es lógico, ¿no? Porque la noche es muy complicada, pero en aquel momento, pues peor, ¿no? Entonces yo sí que sé que hay algún sitio donde la han preparado bien porque no había nadie poniendo ojos en los cotos, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido fácil y eso pues sería interesante también. Bueno, no sabremos nunca cómo valorarlo, pero sería interesante también ver qué presión ha habido por parte de otros elementos, por decirlo así. Claro, pero yo creo que eso es complicado, ¿no? De valorar, me refiero, hombre, vamos a ver, si en tu coto, si lo tienes más o menos controlado, lo puedes saber, pero en un coto, Sí. a lo mejor de, yo qué sé, 10.000, 12.000 hectáreas, es complicadísimo. Muy difícil, sí, es muy complicado. Yo creo que al principio sí que había bastante miedo, el propio miedo que tenía la gente a salir, porque oye, la situación, no conocíamos nada, estábamos un poco perdidos el año pasado por estas fechas, estaba todo el mundo en su casa y nadie sabía muy bien, te daba la sensación que en cuanto tocases cualquier cosa o estuvieses en la calle pues te ibas a contagiar. Y sí que es verdad que sobre todo al principio, marzo y abril, la gente estuvo bastante en casa. Esta gente le da un poco igual y se conocen todos los trucos, pero bueno, que sí que respeto tenían. Pero al final es lo que dice Fede, el que está vive en un sitio y le gusta lo ajeno, pues tenía poco reparo, poco problema en salir. Es difícil de medir, la verdad. Sí. Comentaba antes, Zalo, que la Asociación del Corzo, pues lanzasteis, fue por otoño, invierno, Sí, más o menos. Final de año, sobre noviembre. En noviembre lo lanzamos. Ese estudio de participación ciudadana, pues más que nada pues para conocer a través de los comentarios y opiniones de ya no solamente de cazadores, ¿no? También podían participar cualquier persona que estuviera relacionada con el sector o que cazara o que se dedicara a la caza del corzo, pues guardas, gestores y tal, que de qué manera había afectado la pandemia en la caza del corzo macho. ¿Qué datos habéis obtenido, Zaló? Sí, era una encuesta muy sencillita, fácil de cumplimentar a través del móvil incluso, un formulario de Google, y lo que pretendíamos un poco era la ubicación en cuanto a provincia principalmente. Se preguntaba con respecto al año anterior, que el año anterior se supone que ha sido un año normal, pues el tema de cuántos corzos se habían abatido, y luego se preguntaba un poco más de percepción de la calidad de las cuernas con respecto al año anterior y la cantidad, sobre todo eso que decíamos de la detectabilidad de los corzos al inicio de la temporada. Y bueno, la verdad es que fue bien, tuvimos un número de datos pues bastante, yo creo que interesante, en torno a las 250 encuestas. Y bueno, así como datos destacables un poco, pues lo que hemos comentado, pues que la gente quizá el mes que más cazó fue en el mes de julio y también en septiembre. Se conoce que pues la gente que no pudo a lo mejor cazar todo lo que tenía entre julio y agosto, aquellas comunidades que lo permitían, pues septiembre también se cazó bastante. Y sobre todo eso, un descenso generalizado en el abatimiento de corzos. Tuvimos una primavera estupenda que no podemos apenas disfrutar, un otoño estupendo. Supongo que todo eso también se notará en la calidad de los corzos, ¿no? Pues en cuanto a las encuestas, si te digo la verdad, no han sido claras, porque bueno, la mayoría pensaba que era igual que el año anterior. Y la gente que pensaba que era mayor o menor estaban más o menos a la par, con lo cual no había un criterio de decir, no, es que casi todo el mundo dijo que mejor o peor o tal. O sea, que ya te digo que un poco en ese sentido no había una tendencia clara. Así que, bueno, un análisis a lo mejor más por provincias o comarcas, sí que puedes a lo mejor ver que algunas zonas te decían algo mejor y tal, pero no hay una tendencia clara, la verdad. Bueno, de todas formas veremos también resultados este año. Yo creo que este año es el que más resultados va a arrojar y sobre el campo vamos a poder verlo, ¿no? Fede, tú que también pasas más tiempo en el campo.
Sí, vamos a ver, yo creo que se va a unir un poco lo que comentáis, ¿no? Es decir, tanto que el año pasado se cazaron menos machos, como que fue una muy buena primavera, el otoño yo creo que ha sido bueno y todo pinta que, bueno, pues que esta primavera no va a ser o no está siendo mala, pues se supone. Lo que pasa es que yo siempre digo que como cada vez, como cuanto más queremos saber, ¿no? de los corzos, pues al final más cuenta nos damos que menos sabemos. Es que es complicado, porque yo hay años que preveías que decías, joder, pues es que este año va a ser la leche porque ha hecho un invierno súper suave y no tal. Y luego años duros, yo por ejemplo ahí de Burgos, zonas del Páramo, y que dices, joder, qué año más malo, nieves, fríos, horrible, bueno, y luego te llevas sorpresas, ¿no? Entonces nunca sabes, ¿no? Nunca sabes, pero yo creo que sí, que la ilusión está ahí y que es cierto que, bueno, sobre el papel sí que tendría que ser una buena primavera y que la temporada pues tendría que venir buena, porque, bueno, por lo que comentamos un poco todo, ¿no? Porque han quedado muchos machos, han quedado seguro muchos buenos y bonitos con edad, que además pues hará falta quitar y de los raros que tanto le gustan a Zalo, ¿eh? Sí, yo creo que a todos, ¿no? Lo singular siempre te llama más la atención, por lo menos a mí me gusta ese tipo de lo corzo diferente, raro, sí. diferente. Sí. Yo el año pasado tuve la suerte de quitar 3 de los raros, pero además bastante raros, y uno de ellos que ya tenía visto hace tiempo. Y, joder, la verdad es que lo pongo con otro, por ejemplo, mejor que Café, por decir así, mejor que Café la temporada, y miro los otros y los miro con otros ojos, ¿no? Una ilusión distinta, ¿no? Es como, bueno, sí, esto es muy bonito, pero es que estos son curiosos, joder, ya llega, yo creo que es un punto ya que evolucionas y buscas, digamos, eso, lo que dices ahora, ¿no? La singularidad, ¿no? Lo especial, por decirlo, que hoy en día se busca mucho ser exclusivo o ser especial o pues algo en este sentido, ¿no? Yo creo que es aplicable también. Y que te fijas, perdona Zalo, y que te fijas un objetivo también, yo creo que es importante, o sea, porque muchas veces tú vas a los corzos y, bueno, pues si vas un día y ves un corzo que está bien, que piensas que estás haciendo bien en quitarle, bueno, pues vas, le disparas y punto, y ya está. Pero cuando tú te fijas un objetivo con un corzo raro, a lo mejor, Zalo, ¿verdad?, te tienes que tirar 1 mes o 2 meses tras él. Claro, esa es la cuestión, por eso pasa un poco como con los corzos en peluca o con las hembras con cuernos y tal, que al ser singular, pues te centras ya en el objetivo y, bueno, y hay veces que no es tan fácil como se pretende, porque claro, cazar un corzo, como dices tú, un corzo cualquiera, es relativamente fácil. El problema de la caza del corzo o la singularidad y lo que tanto engancha es el cazar el corzo que tú quieres. El corzo que tú quieres puede ser porque quizás sea más grande, pero a lo mejor es porque es el más raro o porque es el que lleva siguiendo varios años y ya decides que este año le toca. O sea, eso es lo bonito de la caza del corzo, entiendo yo. No que te valga cualquiera o que tenga, venga, pues si no es este, me vale este otro, sino el abatir aquel corzo que tú quieres. A mí me pasa este año una cosa curiosa y además coincide que la imagen, digamos, del calendario del mes de marzo que publica la ACE todos los años, ¿sí? Pues el día 8 de marzo conseguí ver un corzo que me había costado ver bastante tiempo, había visto un par de años antes, pero era muy difícil de ver, lo bautizó un amigo mío como el repeinado. Es un corzo que era como muy cortito, con la cuerna echada para atrás, y tuve un encuentro con él, digamos, un día 8 de marzo, además que me acuerdo perfectamente que fue la semana anterior del confinamiento, y dije, o sea, si tuviera que cazar solo un corzo este año, sería este. Bueno, pues estuve días y días y días y acabé cazándolo el día, creo que fue, pues el fin de semana anterior al cierre de la temporada en octubre. Y joder, pues la ilusión os podéis imaginar, ¿no? Después de 2-3 años. In extremis, además un día que llegué tarde al campo porque me retrasé por un tema, venga, voy a hacer esta estrategia así rara. O sea, hice todo al contrario que otras veces y me lo encontré en un sitio donde sí me lo esperaba encontrar, pero bueno, todo de una manera distinta. Entonces lo guardas con un cariño especial, ¿no? Sí. Te da un poco de pena al final, ¿no? Cuando lo consigues, porque es un poco, pues, ¿no? Ya se acabó tu historia con ese corzo, por decirlo así, y es un poco, pues ese doble sentimiento, ¿no? De emoción y de pena, pero bueno, es lo bonito de esto. Sí, si no sería caza, es así. Eso es, así. Así es. Sí, con el corzo, sobre todo estos singulares, al final estableces un vínculo, en el sentido de que, bueno, pues ya es ese corzo, y lo que dice Fede, a muchos se les pone nombre, vamos, que este fulanito, el de tal cual. Entonces, claro, al final es un tú a tú hasta que consigues ganarle la partida y luego pues tienes esos sentimientos enfrentados, pero sobre todo porque has finalizado tu historia con él. Eso, además, una relación, ¿no? El tema de ponerle nombre, tú Zalo, en el grupo de WhatsApp lo has contado muchas veces, que te ha pasado, que también les pones nombre muchas veces, de que les tienes más que observados.
Sí, de hecho algunos incluso los sigues durante varias temporadas, como dice Fede, Sí. y vas siguiendo su evolución, o la corza en este caso. Yo tuve la suerte de toparme con una corza que tenía un cuerno y igual, pues al final le pones tu nombre y le vas siguiendo y tal, y bueno, pues es bonito, yo creo, al final es bonito. Sí, es como establecer una relación como de familiaridad, en cierta manera, ¿no? Es una relación como otra cualquiera, o sea, al final, no, las relaciones son vínculos entre, bueno, pues puede ser entre personas y entre animales, ¿no? Con las mascotas también mantienes un vínculo muy especial, y los que tenéis perro, pues lo sabéis, o bueno, otro tipo de mascota, y pasa un poco parecido, o sea, no tiene por qué ser una relación entre personas únicamente, ¿no? Es difícil de explicar, pero yo creo que los que lo practicamos lo entendemos. Y en relación a lo que estamos hablando, y me he acordado cuando he dicho del grupo de WhatsApp que mantuvimos el otro día una conversación, Zalo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fe, te voy a decir que muchas veces Zalo, aparte de todo lo que sabes, que es una persona que te hace reflexionar, o sea, te hace ver las cosas muchas veces, pues a lo mejor desde un punto de vista en el que tú no lo ves, porque él tiene esa visión, pues, no sé, de diferente. Yo, además, me gusta mucho escucharle, y pusieron una foto de un corzo que habían cazado en Cádiz, ¿no era, Zalo? Sí, en la zona de Alcornocales. En la zona de los Alcornocales. Y claro, estuvimos comentando el tema, pues que en la zona de Cádiz se cazan en batida. Y claro, yo le comenté, ¿y cómo es que se caza en batida en una zona en la que tiene un tipo de corzo tan especial, tan diferente? El corzo yo creo que es más septentrional, que se puede cazar en toda Europa. Y claro, Zalo me dio las explicaciones pues de la zona, por qué se cazaba allí, pues por el tipo de vegetación, porque también es tradición, es una costumbre, y ya entablamos una conversación con más miembros del grupo, y al final es que te das cuenta de que estamos metidos muchas veces en costumbres, y que no vemos muchas veces más allá, y pensamos que solamente es válida una modalidad, cuando realmente hay otros sitios en los que se practican porque no hay otra forma de hacerlo. Claro, y yo quizás mi visión normalmente suele ser una visión técnica, es decir, bueno, pues sí, muy técnica. Yo siempre le suelo dar a las cosas, o intento darle un enfoque técnico. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer otras modalidades? ¿Por qué no, si en una zona se puede utilizar esa modalidad? Yo siempre soy partidario de que sean los propios cazadores los que tengan la libertad de gestionar como quieran. En Aragón se puede cazar el corzo en batida, sí, o se puede cazar en rececho. Habrá gente que por circunstancias pues les interese más en batida, y habrá gente pues que les interese más en rececho. Ellos tienen la opción, o incluso en algunas comunidades autónomas está permitido tirar a las corzas durante batidas de jabalí. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a darles esas herramientas a los cazadores, y que sean los propios cazadores los que decidan qué herramienta quieren utilizar. Aquí en Alcornocales es tradición, pero es que en muchos sitios, por el tipo de hábitat que tiene, el corzo en rececho es prácticamente imposible. Sí. Y las únicas opciones que quedan muchas veces es hacer un clarete e intentar atraer al corzo para que vaya allí, y una espera tipo con cebadero, con lo cual, pues oye, pues mira, es una modalidad más que se puede aplicar, y que la verdad es que, bueno, pues una batida ahora en esta fecha pues es interesante y es distinto. Yo he asistido en algunas con los perros y demás, y bueno, pues es distinto, y bueno, ¿por qué no? Yo conozco gente, además, de hecho, te diré que lo practica todos los años, y que es como, bueno, digo, todos los años le invitan, ¿no? Concretamente a una finca muy buena de allí, o a un coto, no sé exactamente, creo que es coto, y espera la fecha como va la batida de corzo, porque se le suele dar muy bien. Hay varias, seguro que Zalo conoce más, pero se suelen dar algunas muy bien, algunas son muy conocidas, y hay gente que lo guarda en el calendario como una fecha vamos, de no perderse. O sea, es que es increíble, ¿no? O sea, que debe tener algo especial cuando tanta gente, o cuando mucha gente la practica, o espera ese momento de las batidas del sur a los corzos. Y yo no he tenido la suerte de practicarla, pero todo el mundo que conozco que lo ha hecho me hablan como algo, bueno, diferente y muy especial, ¿eh? O sea... y aparte que especial tiene que ser, y aparte que la gestión debe ser buena, porque si todos los años se llevan a cabo y sigue habiendo unas poblaciones adecuadas, es porque la gestión que se está llevando a cabo es adecuada, ¿no, Zalo? Sí, así es, hombre. Hay varias fincas o cotos, como lo queramos llamar, ahí en los Alcornocales, pues que tienen
que tienen unos datos interesantes en cuanto a número de capturas, es alto, o sea que bueno, eso luego también la dan en sociedades con datos mucho más discretos, pero igual de interesantes, porque además también se suele hacer para control de cerdalí, que es el cruce entre jabalí y cerdo, y bueno, pues aprovechan y suelen ser mixtas para tirar corzo y cerdalí, con lo cual, bueno, es una batida de gestión también y además ayuda un poco a las dos cosas, a cazar y a gestionar. Por lo que he oído allí, que suelen ser a veces incluso extensiones de terreno importantes, yo he oído, me corregí si no es cierto, que incluso se hacen como, no cuarteles, pero como por manchitas, ¿no? Pues si tienes 3 militares, un año será a corzos estas 400, al siguiente claro, otras 500. Entonces van rotando. Son rotativas, claro. Exacto, ellos tienen cuarteles dentro de lo que es el coto, tienen varios cuarteles y van rotando de tal forma pues que a lo mejor un cuartel le toca cada 3 años o cada 4. Es una forma de ordenar y de gestionar. Eso es. Y aparte que la gestión será totalmente... Es el corzo morisco, ¿no? Sí, luego, perdona que te interrumpa, luego esto es claro, si tú tienes X precintos, gastas tanto en la batida y te quedan el resto para rececho. O sea, que no es que por el hecho en sí de que den batida pueden salirse de sus precintos que tienen asignados, o sea que tampoco es que no estén controlados. Si un coto tiene 25, si lo mata en batida, pues ya no tiene para rececho. Si mata 15, pues tiene 10 para rececho y espera, o sea que es todo dentro de la legalidad y dentro de una otra forma distinta de como una herramienta más, como has dicho tú. Claro. Y aparte, bueno, pues que tendrá sus tiempos y sus épocas totalmente diferentes por la zona en la que es sur de España, sur de Europa, que no tendrá nada que ver con la época de gestación de a lo mejor de los corzos de la cordillera cantábrica. Bueno, en principio se hace ahora en marzo porque es cuando ya los corzos están limpios y tampoco se alarga mucho la temporada por el tema luego de la paridera de las hembras y bueno y el resto de especies que también pues oye suele haber ciervo y gamo y ya nos metemos un poco nos metemos ya también en época de cría y demás. También es verdad que las realas están limitadas en cuanto a número de perros y tamaño. El tamaño del perro tiene que ser de tamaño pequeño y no son perros de agarre, con lo cual al final lo que se pretende, el corzo sabéis que se mueve bastante ligero, que no es un animal que tienda a encamarse ni a quedarse, entonces bueno, pues con el propio movimiento de los batidores y de los perros los corzos cumplen a las posturas. Es un tema interesante, a ver si hacemos una tertulia sobre el corzo morisco y su caza en el sur de España, porque yo creo que es un tema súper interesante y que hay mucha gente que lo desconoce. Así que Zalo, ahí te lanzo el guante para que empecemos a moverlo. Vale, tomo nota. Volviendo al tema que nos ocupaba hoy, que hemos estado comentando, bueno, pues de qué manera afectó el tema del confinamiento el año pasado al corzo macho, tanto a nivel de gestión como a nivel económico, ha quedado claro, pues porque, bueno, pues la crisis económica y el COVID afectaron de pleno a la caza, confinamientos, establecimientos cerrados y, bueno, pues dentro de la caza. Lo más curioso es que la más afectada, por difícil de creer que resulte, es la del rececho, sobre todo de corzo y de cabra montés, a pesar de que es un tipo de caza que se realiza de forma solitaria y al aire libre. Bueno, pues ha sufrido una disminución del 44%. O sea, me parece increíble que a lo mejor otras modalidades, como por ejemplo la montería, que a lo mejor te juntas con más personas, haya habido menos disminución. ¿De qué manera ha podido afectar a los pueblos a nivel económico y en la agricultura, por ejemplo, los daños? Claro, es que al principio, sobre todo, al no saber cómo iba a evolucionar la pandemia, hubo mucha negociación de contratos. Sabéis que muchos se cierran ahora en el mes de marzo, de cara al 1 de abril, que es cuando se abre la temporada en las dos Castillas, que quizás sean lo más representativo en cuanto a corzo, junto un poco con la zona norte, Galicia y demás, pero por así decirlo, lo más famoso son las dos Castillas y muchos contratos se negocian ahora en marzo. Entonces, al entrar a mediados de marzo en el confinamiento y quedar todo un poco en el aire, pues sí que hubo renegociaciones y bueno, incluso hasta junio, que fue ya cuando se empezó a cazar, pues hubo ahí pues reajustes, porque oye, pues gente que
que en vez de por precinto pues alegaba que había tenido menos tiempo, gente que cancelaron los contratos, cotos que se quedaron vacíos, desiertos, pues porque la gente no se aventuraba a lo mejor a pagar bastante dinero por algo que no sabía si iba a consumir. Entonces bueno, pues sí que ha habido ahí una, yo creo que principalmente por eso, por la incertidumbre y porque normalmente se negocian los contratos antes de la apertura de la temporada. Al final, además, pasa una cosa, yo no sé si erróneamente no quiero en este sentido entrar a polémicas, ¿no? Pero es cierto que se tiende a valorar los precios de, por ejemplo, en este caso no de corzos, de los precintos por un plástico. Entonces, tanto el plástico. Bueno, es que yo creo que lo que habría que valorar ya no es tanto eso, sino la oportunidad que se te da, digamos, de cazar, ¿no? Y ahí entra un poco ya también el tema de la gestión, muy comentado a veces pues eso, que a la gente le cuesta mucho tirar corzos selectivos, por decirlo selectivos, o corzos, digamos, de gestión, que dices, joder, es que con lo que me ha costado el precinto, ¿cómo voy a tirar un corzo de estos que no tal? Y yo creo que hay que verlo de una manera un poco más amplia, ¿no? Es decir, lo que ha podido pasar el año pasado es que, bueno, tú has tenido tus precintos, habrá quien los habrá gastado y habrá quienes no, pero hay que ver que al final has podido cazar, que es de lo que se trata, muchos menos días. Es decir, al final yo creo que ha habido mucha negociación en este sentido. Oye, mira, yo tengo 5 precintos, está muy bien que tú me cobres, 5.000 euros, pero es que el tema es que yo, en vez de cazar 4 o 5 meses, voy a poder cazar 2. Luego, oye, de los 5 vamos a hacer una especie como de acuerdo de, oye, solo puedo cazar 2, ya veré luego yo si los cazo o no. O sea, que al final todo tiene que ver un poco también con el disfrute, ¿no? O con el tiempo de disfrute, que es un poco por lo que también, digamos, pagas, por decirlo así un poco fríamente. Entonces, en ese sentido se han producido negociaciones y ya supongo que con el tema de la menor lo habréis comentado, Javier, en algún programa seguro, pero yo en los cotos donde cazé los corzos, la menor ni se ha tocado porque la mayoría de gente que cazaba venía de fuera y en ese sentido también se ha renegociado mucho. Es que la menor es que no se ha podido cazar, no has podido ir a otras comunidades a cazar. De hecho, Zalo, yo no sé si a través de Artemisa no habéis llevado a cabo algún estudio, pero vamos, yo supongo que el porcentaje de cotos que la caza menor haya bajado habrá sido un 80% por lo menos. No sabría decirte, pero es así. Al final, mucha gente vive en Madrid, caza en las comunidades limítrofes y no se podían, solo podía cazar la caza menor el cazador local. Y bueno, cazador local o si no local del propio municipio, en algunas épocas solo era local y otras veces pues dentro de tu propia comunidad. Entonces, bueno, pues sí que ahí sí que ha habido un descenso, dependiendo por zonas. Por ejemplo, depende, porque a lo mejor cotos de Madrid, donde la gente de Madrid, pues ha sido todo lo contrario. Aprovechaban que podían salir a través de los distintos permisos, pues para poder respirar un poco de aire fresco. O sea que habrá sido también muy muy local, muy localizado. Sí, eso es. Como hemos estado comentando, a causa de todos los confinamientos, se redujo casi al completo la actividad humana, y ya no solo en el campo, pues sino sobre todo en las ciudades. ¿Os sorprendió ver tantos animales, entre ellos corzos, que se adentraban por las ciudades, dada la tranquilidad que había? Sí, la verdad es que ha habido imágenes curiosas, ha habido imágenes. Yo ahora mismo me venía a la cabeza hablando de corzos, un corzo que atravesó el centro de Valladolid, por ejemplo, corriendo, que fue muy gracioso. Gracioso cuando lo ves. Luego la realidad es mucho más complicada, porque bueno, eso no es positivo para, yo creo en casi ningún aspecto, pues por los accidentes que puede ocurrir, por el hecho de que efectivamente los animales se acerquen tanto a las poblaciones humanas. Yo, por ejemplo, ahí en Burgos, los que son o suelen vivir allí lo saben, hay corzos que están exactamente a 200 metros de la ciudad. Yo he visto corzos comer en la rotonda, en una zona concreta, en una rotonda al lado de un cementerio de allí, y eso está exactamente, nada de casas. O sea, es curioso. Entonces, claro, se ha grabado mucho más. Yo creo que ha sido más peligroso quizás o más llamativo con el tema de los jabalíes, no sé qué opináis vosotros, pero claro, obviamente ha afectado. Y las imágenes curiosas, no sé si buenas o divertidas, pero curiosas desde luego. Curiosas sí. A mí sorprenderme como tal no me sorprende, porque al final, si te paras a pensar fríamente, por un lado estamos en una tendencia ascendente de las densidades de las animales, especies de caza mayor, de caza mayor. La caza menor parece ser que la tendencia es la opuesta, que por otro lado
es normal porque va muy relacionado. Lo que le va bien a unas no le va tan bien a otras. Entonces, por un lado, tenemos cada vez más ungulados. Y luego esos ungulados al final están relegados al hábitat que les dejamos. Esto es así. El ser humano ha ido conquistando, colonizando diversos hábitats y la fauna le queda al resto. Si la gente no está tanto en el campo y está más metidas en sus ciudades, pues los animales se creen con el derecho de ocupar lo que realmente a lo mejor en su día eran sus territorios. Así se dio. Y bueno, pues las imágenes, lo lamentable es que esto cada vez va más. Todos sabemos en Madrid hay distintos programas pues para controlar la población de jabalí mediante arco y bueno, pues aquí hay una cosa interesante y es que a pesar de que cada vez se caza más, pues las poblaciones están aumentando, con lo cual o no estamos siendo lo efectivos que deberíamos con la caza porque no somos capaces de controlar el aumento exponencial en algunos sitios o no somos efectivos o se está cazando por debajo de las posibilidades. No hay otra explicación. Hay algo que falla. No sé si es, bueno, pues al final, pues por ejemplo, cuando se dan las esperas por daños, pues muchas veces no se llevan a cabo de la forma que se deberían de llevar a cabo. Pues la gente lo aprovecha para esperar a que te venga el gran jabalí. Exacto. Yo creo que... Sí, pero tampoco nos centremos solo en esas, porque bueno, esa es una pequeña parte de la caza. Al final, el resto es que la caza ordinaria, sobre todo de jabalí, pues cada vez hay más. Y no te hablo de que la gente no se piense de las zonas de tipo cerradas y tal, ¿no? Estamos hablando que Aragón, la zona de Pirineos, quizás sea donde mayores densidades de jabalí hay de toda España y es todo abierto y cada vez hay más. O sea que controlar a esta especie que es tan plástica y tan adaptable, pues es complicado. Por cierto, Zalo, ¿tenéis datos de que haya aumentado el número de accidentes provocados? Ya no te digo por jabalís o por venados, sino como estamos hablando del corzo, ¿algún dato que hayáis recibido vosotros en la asociación? Leí algo al principio y era con respecto a que se habían incrementado pero hablo de oídas, no, realmente no te puedo confirmar, pero sí que es verdad y probablemente sea por el tema de la tranquilidad. Ya. Al estar más tranquilos, al haber menos movimiento de coches, pues quieras que no, los coches también asustan o espantan a los corzos, claro, estaban más tranquilos, más confiados y cuando pasaba uno, pues muchas veces se lo llevaba por delante. Pero sí que me suena, sobre todo en los primeros meses de confinamiento aumentó. Sí que me gustaría dedicarle un ratillo y ver algunos de los datos de la DGT. Sí. Mira, es más, yo os voy a apuntar un dato curioso, que además es un tema que quería hablar con un amigo mío, tengo un buen amigo que tiene un taller de coches. De coches, de vehículos y sobre todo hace mucho trabajo para el tema de transportes, ¿no? De camiones. ¿Qué ocurre? Que yo le pregunté un día por curiosidad, porque un día vi un coche con un parachoques estropeado, un camión y un montón de pelo. Digo, oye, aquí hay alguno que le ha pegado a algo, ¿no? Y dice, pues, si yo te contara, dice, pues bastante. Dice, siempre tengo bastante. Dice, pero es que este año ha sido una pasada. Yo le pregunté y le dije, oye, ¿no tendrás por casualidad el número de los accidentes que ha habido, pues cuáles son por corzos o por jabalí, etcétera? Y me dijo, mira, yo tengo mucho trabajo para andar, ¿no? Tomando esos datos, cosa que intentaré hablar con él para ver si lo puede hacer a partir de ahora, porque sería muy interesante, pero sí me ha dicho que han notado mucho, el año pasado que notó mucho, sobre todo en camiones, eso, el choque con especies, digamos, animales, ¿no? Y se ha notado bastante, la verdad es que me decía, y era curioso, ¿no? Era curioso, decía, pero todos los años se notaba, hay mucho, pero es que este año una pasada. Sí, pero yo creo que tiene que ver, ya no solamente porque no se haya cazado lo que se caza normalmente, sino también por la tranquilidad que había, porque es verdad es que esos días cuando salías, bueno, yo vivo en un pueblo y normalmente no hay mucho ruido, pero es que esos días cuando te salías a lo mejor a la parcela o salías a lo mejor a sacar a los perros a pasear, no oías nada, o sea, había un silencio especial. Yo me recordaba ese silencio cuando nieva, que absorbe todo el sonido, la nieve cuando cae, que no sé, no hay nada de eco, todo era diferente esos días. Es verdad que no había nada de ruido.
Sí, sí. Yo creo que ha sido un poco lo que dices, Salo, ¿no? Pues esa tranquilidad y también ha hecho que los animales se muevan con más tranquilidad y claro, al no esperarse, pues eso, que venga un vehículo como viene habitualmente, que sabe que la luz que Claro. viene o eso que se mueve, pues hace pupa, este año pues como que lo han ido olvidando, ¿no? O dejando un poco atrás. Entonces, bueno, pues se han aventurado más a moverse más y a desplazarse más y eso, claro, obviamente por estadística, pues acaba afectando. Y una cosa que quería comentar con vosotros, por ir terminando ya, por contra de lo que pasó el año pasado, ahora pasa al revés. Toda esa tranquilidad de los meses de marzo, abril y mayo y parte de junio que tuvimos durante el confinamiento, este año ha pasado a la invasión, porque por parte de, bueno, pues lógicamente la gente que vive en la ciudad pues quiere ir al campo, estamos cerrados prácticamente todas las autonomías perimetralmente y bueno, pues los fines de semana se llena de gente todo el campo, o sea, y eso de cara a la época de cría, pues pienso que puede tener graves consecuencias porque personas sin conocimiento y que llegan a lugares que realmente piensas que nunca van a llegar porque pues son lugares alejados y que no piensas que la gente pueda llegar hasta ahí. De hecho, yo tengo amigos que no son cazadores y que, bueno, pues que todos los días salen a correr por la montaña y por el monte y me dicen que del verano ahora que el monte está invadido y ya no solamente eso, que se han hecho veredas nuevas y senderos nuevos por zonas en las que hacía años que no pasaba prácticamente nadie, que nunca se habían encontrado a nadie. Claro, es que tú ten en cuenta que vives en Madrid y toda esa gente que no puede salir de Madrid, que antes se iba a las Dos Castillas, pues sobre todo si es gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza del campo, tiene que salir. Una cosa que puede ser un apunte importante, que vamos a ver qué pasa con el inicio de temporada, porque sí que es verdad que aunque que la caza del corzo, pues en muchas comunidades está considerada dentro de las actividades que se pueden practicar durante esta situación de pandemia. Sí, como ha pasado con la caza mayor en época normal, sí. Queda una limitación y la limitación suele ser que desde el municipio de partida o desde tu comunidad de partida no haya cerramiento perimetral. Entonces, bueno, parece ser de cara a esta Semana Santa que va a haber confinamientos provinciales, vamos, y por comunidades autónomas. Y bueno, queda ahí un poco, pues teóricamente no se podría salir de un municipio, de una comunidad autónoma que esté confinada a otra a practicar la actividad cinegética de la caza del corzo. Sí, hombre, yo supongo que eso quedará así porque no se ha podido, lo que estás comentando, no se ha podido salir de un lugar confinado, de una autonomía o municipio confinado no se ha podido salir a cazar, te has tenido que quedar dentro, por lo cual yo deduzco que hasta que no pase Semana Santa, yo creo que es el lunes 2, me parece, o el lunes 3 de abril, porque el corzo se abrirá el 1 de abril, ¿no? En Castilla y León creo que el 1, sí. Sí, en las Dos Castillas. En las Dos Castillas el 1. Que es jueves, creo. Que es jueves, es Semana Santa, pues no se podrá cazar hasta la semana siguiente, hasta que vuelvan a abrir perimetralmente las autonomías. En Madrid igual, en Madrid van a cerrarlo, por lo cual no podremos salir. Por lo que dices, Salo, un poco, al final dependes más de eso, del punto de partida, ¿no? Del que salgas. Pero bueno. Desde la asociación estamos elaborando un estudio que colgaremos en nuestra web para todos aquellos que tengan un poco de dudas sobre cómo actuar en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren, pues plasmarlo para que se les aclaren esas dudas. Perfecto, bueno, pues ya lo compartiremos a través de las redes sociales, porque bueno, pues la verdad es que llevamos un año de PDFs, como yo digo, de lo que se puede, lo que no se puede, dónde se puede ir, si hay puedes, un jaleo, si puedes ir acompañado, ya. si no puedes ir acompañado, si puedes parar. Claro, a mí me ha llamado gente preguntarme, oye, y si me quedo sin gasolina, ¿puedo echar gasolina aunque no sea mi autonomía? Porque dicen que no puedes parar, tienes que ir directamente de tu domicilio al lugar de que vas a cazar. Digo, hombre, yo supongo que para echar gasolina no te vas a quedar... Claro, sí, pero que son dudas... Pero eso lo hacen para que repostes en tu comunidad autónoma de partida. Sí, ¿no? claro. Sino para, oye, también, si llamas para preguntar eso, pues, hombre, pues encárgate de llevar el tanque lleno desde donde sale. Y ya está, que tampoco... Si tienes que parar, pues tendrás que parar, a ver... Claro, es una necesidad. Sentido común, exacto. Claro.
Bueno, chicos, pues nada, quedamos a expensas de que desde la ACE colguéis esas recomendaciones y esas, bueno, pues indicaciones para intentar que no nos caiga una multa. Y si nos paran, supongo que habrá que llevar algún tipo de identificación y, bueno, pues la autorización del titular del coto, ¿no? Claro, sí, al final tienes, igual que pasaba cuando ibas a una montería o a hacer caza de hembras, te necesitas la autorización del titular, claro. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, gracias por todo lo que nos aportáis, por ser ejemplo de buenos cazadores y de buenos gestores y de verdad de grandes comunicadores, porque da gusto charlar con vosotros, desearos una excelente temporada corcera, que la disfrutéis todo lo que podáis, que como hemos comentado quizás la vamos a coger con ganas y va a lo mejor en algunos casos va a ser algo concentrada, pero bueno, yo creo que vamos a poderla disfrutar algo más que el año pasado, así que nada, lo dicho, que muchísimas gracias y que la disfrutéis. Gracias a ti, Javi, como siempre, y yo creo que lo mismo que te has dicho, un placer siempre charlar contigo y siempre con buenos compañeros al otro lado también, o sea que cuando quieras comentamos, cuando se desarrolle esta, la comentaremos si quieres. No, contigo tengo una pendiente que es, de cara a la época del celo, el tema de los reclamos. De los reclamos, cierto. Que no se me olvida, que la tengo pendiente porque creo que es un tema súper interesante, los diferentes tipos de reclamos. Perfecto, pues nada, cuando quieras. Zalo. Pues nada, yo igual, gracias a ti, Javi, que el gran comunicador eres tú. No. Y que charlar aquí contigo es charlar con un amigo. O sea, que eso sí, sale eso todo está claro. rodado. Eso está claro. Pero porque, bueno, pues es verdad, estamos entre amigos y cuando estás entre amigos y se hace dinámico, pues quedan tertulias chulas y amenas y que yo creo que la gente lo agradece porque, bueno, al fin y al cabo pues se sienten identificados pues como si ellos están hablando con sus amigos de un tema de caza. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Buena temporada. Venga, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El morral del cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el morral de hoy, una tertulia larga, pero más que interesante, súper interesante, todo lo que hemos comentado con Gonzalo y con Fede. Esperemos que, aunque no podamos ir al Corzo por los confinamientos hasta que no pase la Semana Santa, esperemos que después no haya ningún problema, porque resulta, como hemos comentado antes, al principio, que se está hablando de público en los estadios de fútbol, en los centros comerciales llenos, terrazas 6 personas, y resulta, bueno, pues que a los cazadores que vamos solos al campo, o que como mucho vamos en compañía de alguien, lo hacemos al aire libre, y que nos estén poniendo trabas, pues lo que hemos dicho, que no hay derecho, que tiene narices el asunto, que es indignante. En fin, que nos escuchamos en 7 días, que hasta entonces os cuidéis mucho, por favor. Cuidado con los desplazamientos, cuidado con las armas, cuidado con el COVID, no bajemos los brazos, tenemos que seguir luchando. Y un abrazo enorme para todos y para todas. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!